Yo estaba en pleno disfrute de mis vacaciones en la playa cuando mi nuera me llamó. Me dijo: sabemos que este apartamento frente al mar es tuyo, pero queremos estar a solas con mis padres, así que tienes que irte a un hotel. Yo respondí: entendido. Y entonces hice mi último movimiento. Lo que ocurrió una hora después hizo que sus padres me llamaran, suplicándome que su hija se divorciara de mi hijo. Porque cuando Harper creyó que me había humillado por última vez, no sabía que yo ya tenía en mis manos todo lo necesario para destruir el castillo de mentiras que había construido. Era un viernes por la tarde. Estaba en el balcón de mi apartamento frente al océano, sintiendo la brisa salada acariciar mi rostro, cuando sonó el teléfono. El nombre de Harper iluminó la pantalla. Apenas llevaba 2 días disfrutando de mis vacaciones anuales, un descanso que me había ganado después de trabajar sin descanso todo el año. A mis 64 años, ese apartamento era mi mayor orgullo, el resultado de 3 décadas sacrificando cada dólar, cada momento de descanso, cada pequeño lujo. Contesté esperando un saludo amable, tal vez una pregunta sobre el clima, pero lo que escuché fue algo completamente distinto. Bárbara, necesito hablar contigo sobre el apartamento. Su voz sonaba firme, casi autoritaria, sin el menor rastro de calidez. Mis padres acaban de llegar de forma inesperada y quieren pasar unos días aquí en la playa. Ya sabes cómo son. Necesitan su espacio, su privacidad. Así que lo mejor sería que te fueras a un hotel por unos días. No te preocupes, solo serán 5 o 6 días. Nosotros nos encargamos de todo aquí. El sonido de las olas se desvaneció en el fondo. Por un momento pensé que había oído mal. Miré a mi alrededor, el balcón, las macetas que yo misma había plantado, la mesa de hierro forjado que compré en una feria de antigüedades, las cortinas color marfil que cosí con mis propias manos. Cada objeto en ese lugar llevaba mi sudor, mis lágrimas, mi historia. Perdona, logré articular. Bárbara, no lo pongas difícil. Catherine y Richard están acostumbrados a cierto nivel de comodidad. No pueden quedarse en cualquier hotel al azar, y este apartamento es perfecto. Además, tú puedes alojarte en cualquier sitio más sencillo. No eres tan exigente. Ya hablé con Caleb y está de acuerdo. Es lo mejor para todos. Cada palabra era una bofetada. No estaba pidiendo. No estaba solicitando un favor. Estaba ordenando. En mi apartamento, el que compré con el dinero que gané fregando los baños de otras personas mientras ella aún estaba en la universidad, gastando el dinero de sus padres. Harper, este es mi apartamento. Vine aquí a descansar. Escuché una risa corta, casi un resoplido. Bárbara, seamos realistas. Este lugar eventualmente será de Caleb de todos modos, lo que significa que será nuestro. Estamos siendo familia aquí. Mis padres quieren conocer mejor la propiedad, ver el potencial que tiene. Richard es arquitecto, ya sabes, y tiene ideas maravillosas para reformarla. Podrías aprovechar para ir a ese motel económico junto a la carretera. Vi que tienen buenas ofertas. Algo dentro de mí se rompió, no con una rabia explosiva, sino con una claridad fría y cristalina. En ese instante, sosteniendo el teléfono y mirando el horizonte infinito del océano, tomé una decisión. No iba a gritar. No iba a discutir. No iba a suplicar respeto a alguien que claramente jamás lo tendría por mí. Iba a jugar a su propio juego, pero mejor. Entendido, Harper. Dame 1 hora para recoger mis cosas. Hubo un silencio sorprendido al otro lado. Probablemente esperaba resistencia, lágrimas, súplicas. Mi calma la descolocó. Oh, bueno, perfecto entonces. Aprecio que seas razonable. Te enviaré un mensaje cuando puedas volver. Colgó sin despedirse. Me quedé allí en el balcón, teléfono en mano, escuchando de nuevo las olas, pero ahora cada sonido era distinto. El agua golpeando las rocas sonaba como un tambor de guerra. El viento silbando entre las palmeras sonaba como un grito de batalla. Y yo, Bárbara, la mujer que había soportado humillaciones durante 3 años con una sonrisa educada, estaba a punto de darle a mi nuera la lección más importante de su vida. Entré en el apartamento y recorrí cada habitación lentamente. El salón, con sus muebles cómodos, elegidos pieza por pieza. El comedor, donde imaginé tantas cenas familiares felices. La cocina,
donde preparé los platos favoritos de Caleb cada vez que venía. Los 2 dormitorios con sus camas vestidas con sábanas de algodón egipcio que compré en una oferta especial. Todo eso era mío, solo mío, y nadie, absolutamente nadie, iba a arrebatármelo con una simple llamada telefónica. Saqué mi maleta del armario y empecé a guardar algunas cosas, pero mi mente ya trabajaba en algo mucho más importante. Tomé el teléfono y marqué un número que llevaba meses guardado. Patrick, mi abogado y amigo desde hacía 20 años, contestó al segundo tono. Bárbara, qué sorpresa, ¿cómo van las vacaciones? Patrick, necesito tu ayuda, y necesito que esto quede entre nosotros. Le conté todo, cada detalle de la llamada, cada palabra venenosa de Harper, cada insinuación de que el apartamento eventualmente sería suyo. Patrick escuchó en silencio y, cuando terminé, pude oír su respiración pesada al otro lado de la línea. Esa mujer está completamente fuera de lugar. Bárbara, ese apartamento está a tu nombre. Nadie puede echarte de tu propia propiedad. Lo sé, pero quiero que esto se convierta en una lección que jamás olviden. Necesito que prepares algunos documentos y que vengas aquí mañana por la mañana. Pasamos la siguiente hora hablando de detalles, estrategias y documentos legales. Cada palabra que intercambiábamos era otra pieza del rompecabezas que estaba armando. Cuando colgué, una pequeña pero decidida sonrisa cruzó mi rostro. Harper había cometido el mayor error de su vida al subestimarme. Terminé de empacar solo lo esencial y llamé a un taxi. Mientras esperaba en la entrada del edificio con mi maleta, vi llegar un vehículo todoterreno de lujo. Era Harper, acompañada por Caleb y 2 personas mayores que supuse eran sus padres. Catherine bajó del coche con unas gafas de sol enormes y un vestido verde esmeralda que probablemente costaba más de lo que yo pagaba de alquiler cuando era joven. Richard vestía ropa informal pero claramente cara, con ese aire de superioridad propio de quienes están acostumbrados a que todo se haga a su manera. «Bárbara», exclamó Harper con una sonrisa exagerada y falsa. «Qué bien que ya estés lista. Mira, estos son mis padres, Catherine y Richard». Catherine me miró de arriba abajo con una evaluación fría. Ni siquiera me tendió la mano. «Un placer», dijo en un tono que indicaba exactamente lo contrario. «Harper nos ha hablado tanto de este lugar. Tiene potencial, aunque necesita algunas actualizaciones urgentes». Richard asintió mientras observaba la fachada del edificio con ojos críticos, como si ya estuviera calculando el costo de las reformas. «Sí, definitivamente necesita modernizarse. Estos balcones están anticuados y el color exterior es demasiado pasado de moda, aunque debo admitir que la ubicación es excelente». Caleb estaba detrás de ellos, con las manos en los bolsillos, mirando al suelo. «Mi hijo, mi único hijo, el niño que crié sola después de que su padre nos abandonara, el joven cuya universidad pagué trabajando turnos dobles, ni siquiera podía mirarme a los ojos. Cuando por fin levantó la vista, intentó forzar una sonrisa incómoda. «Mamá, solo son unos días. Lo entiendes, ¿verdad? Es importante para Harper». Esas palabras dolieron más que todo lo que Harper había dicho por teléfono. Mi propio hijo eligiendo la comodidad de sus suegros por encima de su madre. Tragué el nudo en la garganta y asentí con calma. No iba a darles el espectáculo de verme derrumbarme. «Claro, hijo. Disfruten su estancia». Tomé mi maleta y subí al taxi que acababa de llegar. Mientras el coche se alejaba, los vi entrar en el edificio como si fueran los dueños. Catherine ya hablaba animadamente sobre los cambios que haría en la decoración. No miré atrás. No podía. Si lo hacía, la rabia que contenía con todas mis fuerzas podría explotar y arruinar el plan que había empezado a tejer. El motel donde me registré estaba a 20 minutos, cerca de la carretera, tal como Harper había sugerido con tanto desprecio. Era un lugar sencillo pero limpio, con habitaciones pequeñas y un aire acondicionado que traqueteó toda la noche. Me senté en la cama estrecha y miré a mi alrededor. Las paredes eran de un beige deslavado. Había una mancha de agua en el techo y la vista desde la ventana daba a un estacionamiento con grietas en el asfalto. Ese era el lugar que mi nuera consideraba apropiado para mí mientras ella y su familia se instalaban en el apartamento que yo había comprado con mi sangre y sacrificio. Saqué mi portátil y empecé a revisar documentos. Patrick me había enviado por correo electrónico algunos formularios que necesitaba revisar, pero antes de sumergirme en lo legal, abrí las redes sociales.
Quería saber exactamente qué estaba ocurriendo en mi apartamento. No tuve que buscar mucho. Harper ya había publicado una foto en la terraza, con una copa de vino en la mano y el océano de fondo. El texto decía: por fin, en nuestro santuario frente al mar, familia reunida en el paraíso. Pronto haremos de este lugar algo verdaderamente espectacular. Número hogar, número bendecidos, nuestro santuario, nuestro. La descarga de adrenalina que sentí fue tan intensa que tuve que cerrar el portátil y respirar hondo. Cada fibra de mi ser quería llamarla, gritarle, decirle exactamente lo que pensaba, pero no. Eso es lo que haría una persona impulsiva. Yo no era impulsiva. Yo era paciente, y la paciencia combinada con la estrategia adecuada era mucho más poderosa que cualquier explosión de ira. Apenas dormí esa noche. Las imágenes seguían apareciendo en mis redes. Catherine posando en mi salón, Richard brindando en mi terraza, Harper mostrando la cocina como si fuera una anfitriona orgullosa enseñando su propiedad. En una de las historias escuché la voz de Richard de fondo: podríamos derribar esta pared y hacer un concepto abierto mucho más moderno. Y ese suelo de cerámica tiene que irse, definitivamente. Estaban planeando reformar mi apartamento sin mi permiso, sin siquiera preguntarme. La audacia era tan grande que casi parecía irreal. Tomé capturas de pantalla de todo, cada foto, cada comentario, cada historia, todo quedaría documentado. A la mañana siguiente temprano sonó mi teléfono. Era Patrick. Buenos días, Bárbara. Lo tengo todo listo. ¿Cuándo quieres que vaya? Hoy, pero espera mi señal. Necesito que ocurra algo más primero. Pasé la mañana en ese motel mediocre, bebiendo café instantáneo y esperando. Sabía que Harper no podría contenerse. Personas como ella nunca pueden. Necesitan validación constante. Necesitan presumir. Necesitan sentirse superiores. Y efectivamente, alrededor del mediodía recibí un mensaje suyo. Bárbara, Catherine quiere saber si tienes las facturas recientes de los servicios del apartamento. También necesitamos las contraseñas del wifi y de la alarma. Por cierto, encontramos algunas de tus cosas viejas en el armario del dormitorio principal. Las movimos al trastero para que no estorben. Espero que no te importe. Mis cosas en el trastero, como si fueran basura que debía ocultarse. Respiré hondo y respondí con la misma calma helada que había mantenido desde el principio. Claro, Harper. Te enviaré todo por correo electrónico. ¿Necesitas algo más? No, eso es todo por ahora. Ah, y no te preocupes por volver pronto. Mis padres están tan encantados con el lugar que probablemente se quedarán toda la semana, quizá 2. Ya veremos. 2 semanas. Querían que me mantuviera fuera de mi propio apartamento durante 2 semanas. Mi sangre hervía, pero mis dedos escribieron con absoluta serenidad. Entendido. Disfruten. Llamé inmediatamente a Patrick. Es hora. Ven mañana a las 10 de la mañana y trae todo lo que hablamos. Esa tarde salí a caminar por la playa pública cerca del motel. No era tan hermosa como la que estaba frente a mi apartamento. Estaba más concurrida, más ruidosa, con vendedores gritando sus productos. Me senté en la arena y miré el mar. Había trabajado tan duro toda mi vida, desde que tenía 16 años, cuando tuve que dejar la escuela para ayudar a mi madre enferma, desde que tenía 20, cuando quedé embarazada y el padre de Caleb desapareció como humo, desde que tenía 25, cuando empecé a limpiar casas durante el día y cuidar enfermos por la noche para darle a mi hijo una vida mejor. Cada dólar que gané fue fruto del esfuerzo honesto, la dignidad y el sacrificio. Y ahora, una mujer que nunca había trabajado realmente un solo día en su vida, que siempre había vivido del dinero de sus padres, que se casó con mi hijo precisamente porque vio estabilidad y bienes, pretendía quitarme lo único que era verdaderamente mío, no por necesidad, no por desesperación, sino por puro capricho, por pura arrogancia, por puro desprecio hacia alguien a quien consideraba inferior. Una señora mayor se sentó cerca de mí en la arena. Llevaba un gran sombrero de paja y esa piel bronceada de quien ha pasado toda la vida bajo el sol. Hermoso día, ¿verdad?, dijo con una sonrisa amable. Sí, lo es, respondí, aunque por dentro sentía que estaba en medio de una tormenta. Algo así, añadí con una risa amarga. Debió notar algo en mi expresión porque su sonrisa se volvió más comprensiva.
A veces las mejores vacaciones no son las que planeamos, sino las que nos obligan a tomar decisiones importantes. No sé si fue intuición o simple coincidencia, pero sus palabras resonaron en mí con una fuerza extraña. Tenía razón. No eran las vacaciones que había planeado, pero definitivamente me estaban obligando a tomar la decisión más importante de los últimos años, la decisión de no permitir nunca más que nadie me tratara como si fuera invisible, desechable, menos que ellos. Esa noche, de regreso en mi habitación, recibí una videollamada de mi prima Amy, que vivía en otra ciudad y con quien siempre había mantenido una relación cercana. «Bárbara, ¿cómo van las vacaciones? Te ves cansada», dijo en cuanto su rostro apareció en la pantalla. Ella tenía la capacidad de leer mis emociones incluso a través de una cámara. No pude más. Le conté todo, cada detalle, cada humillación, cada mensaje arrogante. Amy escuchó en silencio, y a medida que avanzaba mi historia, su expresión pasó de sorpresa a absoluta indignación. «¿Me estás diciendo que te echaron de tu propio apartamento? Y Caleb no hizo nada». «Nada. Absolutamente nada. Bárbara, esa mujer te está robando la vida delante de tus ojos, y lo peor es que tu hijo lo está permitiendo». Sus palabras confirmaron lo que ya sabía, pero dolía admitirlo. Caleb se había convertido en un extraño. El niño que me abrazaba cuando llegaba cansada del trabajo, el joven que me prometió que algún día me devolvería todo lo que hice por él, era ahora un hombre que me pedía dormir en un motel barato mientras su esposa jugaba a ser dueña de mi propiedad. «Pero tengo un plan, Amy, y mañana todo va a cambiar». Le expliqué lo que había organizado con Patrick. Cuando terminé, sonrió con una mezcla de orgullo y satisfacción. «Esa es mi prima. Dale una lección que jamás olvidé. Y si necesitas que baje para apoyarte, tomo el primer vuelo». «No será necesario, pero gracias». Necesitaba escuchar una voz amiga. Después de colgar, me quedé mirando el techo de esa habitación mediocre. Mañana sería el día. Mañana recuperaría mi dignidad, mi espacio, mi vida. Cerré los ojos e intenté dormir, pero mi mente no dejaba de repasar cada detalle del plan. No podía haber errores. Todo debía ser perfecto. La mañana llegó con un cielo despejado y un calor húmedo que se pegaba a la piel. Me vestí con cuidado. Elegí un vestido gris perla sencillo pero elegante que me hacía ver seria y respetable. Me maquillé ligeramente y recogí el cabello en un moño bajo. Quería parecer lo que era, una mujer digna, la propietaria de su inmueble, no alguien a quien se pudiera pisotear. A las 9:30, Patrick me llamó. «Estoy llegando a tu hotel, ¿lista?» «Más que lista». Bajé con mi maleta. Patrick me esperaba en su coche, un sedán negro discreto pero imponente. En el asiento trasero había un maletín de cuero y una carpeta gruesa llena de documentos. Me miró con expresión seria pero de apoyo. «Bárbara, esto va a funcionar. Confía en mí». «Confío en ti. Vamos». El trayecto de regreso a mi apartamento fue silencioso. Miré por la ventana, viendo pasar las calles, las tiendas, los restaurantes. Todo seguía igual, pero yo había cambiado. La Bárbara que salió de ese apartamento 2 días antes era una mujer cansada, acostumbrada a complacer y evitar conflictos. La Bárbara que regresaba ahora era distinta. Había una fuerza dentro de mí que no había reconocido antes, una determinación fría y clara. Cuando llegamos al edificio, Patrick sacó su teléfono. «Antes de subir, necesito que autorices algo. Voy a grabar todo lo que ocurra allí arriba. Es importante tener pruebas de sus reacciones, de lo que digan. Tienes mi consentimiento». «Totalmente». Subimos en el ascensor en silencio. Mi corazón latía rápido, pero mis manos estaban firmes. Cuando llegamos al piso, escuché risas y música provenientes de mi apartamento. Estaban de fiesta en mi casa, sin mi permiso. La audacia no tenía límites. Toqué el timbre. La música se detuvo y escuché pasos acercándose. Harper abrió la puerta con una copa de mimosa en la mano, vestida con un conjunto playero coral, el cabello suelto y húmedo como si acabara de salir de la piscina del edificio. Su expresión de sorpresa al verme fue inmediata. «Bárbara, ¿qué haces aquí? No esperábamos que volvieras tan pronto». «¿Y quién es él?» «Mi abogado», respondí con voz calmada pero firme. «Patrick, ella es Harper, mi nuera».
La palabra abogado tuvo un efecto inmediato. La sonrisa de Harper desapareció. Detrás de ella aparecieron Catherine y Richard, claramente interrumpidos en medio de su celebración. Caleb estaba sentado en el sofá, con una cerveza en la mano y expresión de total confusión. ¿Abogado? Bárbara, ¿qué está pasando? Esto es ridículo, dijo Harper, pero su voz ya no sonaba tan segura. ¿Podemos entrar? Es mi apartamento, después de todo. No esperé respuesta. Simplemente entré y Patrick me siguió. El lugar era irreconocible. Habían movido los muebles. Había botellas de alcohol sobre mi mesa de centro, platos sucios en la cocina, toallas tiradas sobre mis sillones. En la pared había muestras donde claramente habían probado colores de pintura. Mi sangre hervía, pero mantuve la compostura. Catherine se acercó con esa actitud altiva que parecía su estado natural. Señora, no sé qué pretende con este numerito, pero estamos en medio de una reunión familiar. Si tiene un problema, puede hablarlo con Harper en otro momento. Patrick sonrió, no era una sonrisa amable. Señora, le recomiendo que se siente, todos ustedes. Lo que tengo que decir concierne a todos, especialmente a usted y a su esposo. Richard se puso de pie, inflando el pecho. No tiene derecho a venir aquí dando órdenes. Esto es un asunto familiar. Tiene razón, es un asunto familiar. Por eso estoy aquí, dije, y mi voz salió más fuerte de lo que esperaba. Este apartamento es mío. Está a mi nombre. Lo compré con mi dinero. Y ustedes están aquí sin mi autorización, alterando mi propiedad sin mi consentimiento. Harper rió, pero fue una risa nerviosa. Bárbara, no seas dramática. Ya te dije que eventualmente será de Caleb, lo que significa nuestro. Solo nos estamos adelantando un poco. Adelantándose, repetí despacio. ¿Adelantándose a qué exactamente? Hubo un silencio incómodo. Harper miró a sus padres, luego a Caleb, buscando apoyo. Caleb permaneció en el sofá, pálido, sin decir nada. Patrick abrió su maletín y sacó varios documentos. Aquí tengo la escritura de este apartamento. Como pueden ver, la única propietaria es la señora Bárbara. No existe ningún documento que indique una futura transferencia, donación prometida ni ningún otro acuerdo legal que les otorgue derechos sobre esta propiedad. Catherine frunció el ceño. Un momento, ¿qué? Harper nos dijo que Bárbara había prometido transferir el apartamento cuando se casaron, que era parte del acuerdo familiar. El silencio que siguió fue ensordecedor. Harper se puso pálida. Sentí una satisfacción fría recorrerme la espalda. Allí estaba la primera grieta en su castillo de mentiras. ¿Yo prometí eso?, pregunté despacio, mirando directamente a Harper. Mamá, tú dijiste, en la cena de Navidad, lo mencionaste. Harper tartamudeó, intentando construir una justificación sobre la marcha. Yo nunca dije tal cosa. Nunca, y tú lo sabes. Richard miraba confundido ahora, fijando la vista en su hija. Harper, nos dijiste específicamente que este lugar era prácticamente tuyo, que Bárbara solo lo mantenía a su nombre por razones fiscales, pero que el acuerdo era claro. Bueno, no exactamente así, papá. Es complicado. No es complicado. Patrick intervino. Es simple. Su hija mintió. Y no solo eso, también tengo aquí capturas de publicaciones en redes sociales donde ustedes se refieren a este apartamento como nuestro santuario. Hacen planes de reforma sin la autorización de la propietaria y, básicamente, se comportan como dueños de una propiedad que no les pertenece. Mostró su tableta con toda la evidencia que yo había recopilado. Las fotos, los comentarios, las historias, todo estaba ahí, en blanco y negro. Catherine le arrebató la tableta a Patrick y empezó a deslizar las imágenes. Su expresión pasó de la confusión a la incredulidad y luego a algo que parecía vergüenza mezclada con furia. Richard miraba por encima de su hombro y, con cada imagen que pasaban, apretaba más la mandíbula. Harper, ¿qué demonios es esto? La voz de Richard sonó grave y peligrosa. Dijiste que este lugar era prácticamente tuyo. Papá, yo intentaba que se sintieran cómodos. Bárbara siempre lo insinuaba. Yo nunca insinué nada. Mi voz salió más alta de lo que pretendía.
Años de humillaciones contenidas, por fin encontrando una salida. Durante 3 años no he sido más que amable contigo, Harper. Te recibí en mi familia con los brazos abiertos. Acepté cada comentario venenoso sobre mi ropa, mi trabajo, mi vida. Aguanté que me trataras como si fuera tu sirvienta cada vez que venías. Pero esto cruzó todos los límites. Caleb por fin se levantó. Mamá, espera. Harper, ¿de qué están hablando? ¿Les dijiste a tus padres que el apartamento era nuestro? Caleb, tú sabes que al final heredarás todo de tu madre. Yo solo estaba practicando. ¿Practicando?, repetí con una risa amarga. Echarme de mi propia casa es practicar. ¿Decirme que me vaya a un motel barato mientras ustedes montan una fiesta en mi propiedad es practicar? Patrick sacó otro documento de su maletín. Hay más. Durante estos 2 días hice una pequeña investigación. Harper, tú le dijiste a tu familia que Barbara tenía problemas financieros y que por eso decidiste ayudarla, haciéndote cargo del apartamento. Los ojos de Harper se abrieron como platos. Había olvidado que Patrick tenía contactos en todas partes, que era meticuloso y exhaustivo. Encontré mensajes en un chat familiar donde mencionas que la pobre Barbara ya no puede mantener el apartamento y que sería mejor que lo gestionaran personas más capaces. También insinuaste que tenía problemas de salud mental y que estaba tomando decisiones irracionales. Eso es mentira, grité, sintiendo que lágrimas de rabia me quemaban los ojos. ¿Problemas de salud mental? Eso les dijiste. Catherine dejó caer la tableta sobre el sofá y se giró hacia su hija con una expresión que jamás le había visto. Era puro desprecio. Harper Marie, hiciste eso. Inventaste que esta mujer estaba enferma. Mamá, yo solo quería que entendieran que necesitábamos tomar el control de la situación antes. ¿Antes de qué?, interrumpió Richard. ¿Antes de que la dueña legítima pudiera disfrutar de su propia propiedad? Dios mío, Harper, ¿en qué te has convertido? Caleb estaba en shock, mirando a su esposa como si fuera una desconocida. Harper, dime que esto no es verdad. Dime que no le mentiste a tu familia sobre mi madre. Caleb, no entiendes. Tu madre es mayor. No necesita un apartamento frente al mar. Nosotros somos jóvenes. Podemos aprovecharlo mucho mejor. Además, ¿qué tiene de malo planificar el futuro? Mayor, repetí, y esa palabra me dolió más que cualquier otra cosa que hubiera dicho. Tengo 64 años, Harper. No estoy muerta. No soy un estorbo que haya que apartar. Soy una mujer que trabajó toda su vida para tener algo propio, algo que nadie pudiera quitarme. Y resulta que me equivoqué, porque tú estabas planeando exactamente eso. Patrick continuó, implacable. También tengo documentación de que intentaste contactar a un notario hace 3 días, preguntando por procedimientos para una transferencia de propiedad. El notario, por suerte, es amigo mío y me informó de inmediato. Le dijiste que ustedes eran los nuevos dueños y que necesitaban actualizar el papeleo. Aquello fue demasiado incluso para Caleb. Su rostro pasó del shock a la furia en segundos. Intentaste falsificar documentos de propiedad, Harper. Eso es fraude. Es un delito grave. No íbamos a falsificar nada. Solo estábamos preguntando cómo funcionaba el proceso. No hay nada ilegal en hacer preguntas. Catherine se desplomó en una silla, cubriéndose el rostro con las manos. Richard caminaba de un lado a otro, procesando claramente la magnitud de lo que estaba descubriendo. Cuando por fin habló, la voz le temblaba. Señora Barbara, no tengo palabras para expresar mi vergüenza. Mi esposa y yo vinimos aquí creyendo que este lugar era prácticamente de nuestra hija. Ella nos dijo que usted había aceptado firmarlo, que era un acuerdo familiar. Incluso nos dijo que usted prefería quedarse en un hotel porque el apartamento le traía recuerdos dolorosos de su difunto esposo. Mi esposo me abandonó cuando Caleb tenía 2 años, dije con frialdad. No tengo un difunto esposo. Esa es otra mentira. Catherine levantó la cabeza, con lágrimas corriendo por su maquillaje perfectamente aplicado. Dios mío, Harper, ¿qué has hecho? ¿Cómo pudiste hacer esto? Porque quería algo mejor para nosotros. Mamá, ¿tan difícil es entenderlo? Caleb gana bien, pero no lo suficiente para tener una propiedad como esta.
Su madre la tiene y apenas la usa. 2 semanas al año. Eso es todo. ¿Por qué tendría que estar vacía el resto del tiempo si nosotros podríamos disfrutarla? Porque no es tuya, dije con voz firme. Así de simple. No es tuya. Nunca lo fue. Nunca lo será. Patrick sacó otro documento. Ahora, lo importante. Aquí tengo una notificación legal de desalojo inmediato. Tienen exactamente 2 horas para recoger sus cosas y abandonar esta propiedad. Si no lo hacen, procederemos con cargos formales por allanamiento y, potencialmente, intento de fraude. Esto es ridículo, gritó Harper. Caleb, di algo. Es tu madre. No puede hacernos esto. Pero Caleb no dijo nada. Se quedó allí, mirándola con una mezcla de decepción y dolor que reconocí de inmediato. Era la misma expresión que yo había tenido que esconder durante años, la expresión de alguien que por fin ve la verdad que llevaba tiempo negando. Catherine se puso de pie con dignidad, a pesar de las lágrimas. No necesitamos 2 horas. Richard, recoge nuestras cosas. Nos vamos ahora mismo. Luego se volvió hacia mí con una expresión de arrepentimiento sincero. Señora Barbara, le pido perdón de todo corazón. Si hubiera sabido la verdad, jamás habría aceptado la invitación de mi hija. Esto es imperdonable. Mamá, ¿qué estás haciendo? No podemos simplemente irnos. Harper estaba al borde del pánico. Sí podemos, y lo haremos. Ahora, dijo Richard con una firmeza que no admitía discusión. Tu madre y yo no vamos a ser cómplices de esto. Así no te criamos. Empezaron a sacar sus maletas del dormitorio principal, mi dormitorio, donde habían dormido en mi cama. Harper lo siguió, suplicando, intentando justificar lo injustificable. Caleb permanecía inmóvil como una estatua, procesándolo todo. Patrick se acercó y me habló en voz baja. ¿Estás bien? Sí. Por primera vez en mucho tiempo. Estoy bien. Catherine y Richard salieron con sus maletas y se detuvieron un momento frente a mí. Catherine tomó mi mano entre las suyas. Te juro que no sabíamos nada. Si hay algo que podamos hacer para compensar este horror, dínoslo, por favor. Solo llévense a su hija con ustedes, respondí con calma. Cuando se fueron, el apartamento quedó sumido en un silencio pesado. Solo quedábamos Patrick, Caleb, Harper y yo. Harper me miraba con una mezcla de odio y desesperación. Caleb miraba al suelo. Yo miraba todo lo que le habían hecho a mi hogar. El desorden, la falta de respeto, la invasión de mi espacio más íntimo. Harper, tú también tienes que irte, dije al fin. Caleb, por favor. No puedes permitir esto. Soy tu esposa. Caleb levantó la vista y, por primera vez en años, vi a mi verdadero hijo detrás de sus ojos. Creo que necesito estar solo un tiempo, Harper. Mucho tiempo. Las palabras de Caleb cayeron como piedras en agua quieta. Harper dio un paso atrás, su rostro convirtiéndose en una máscara de incredulidad absoluta. Durante un instante, nadie se movió. El sonido de las olas golpeando las rocas afuera era lo único que llenaba el silencio aplastante. ¿Qué significa eso, Caleb? Solo un tiempo. La voz de Harper temblaba, pero no de tristeza, sino de rabia contenida. Tu madre está exagerando todo esto. Yo solo intentaba asegurar nuestro futuro. Es tan terrible. Mentiste, dijo Caleb, y su voz sonó cansada, derrotada. Les mentiste a tus padres. Mentiste sobre mi madre. Inventaste enfermedades que no existen. Planeaste robar algo que no es tuyo. ¿Cómo se supone que confíe en ti después de esto? Confiar en mí. ¿Y qué hay de confiar en tu madre? Trajo a un abogado, Caleb. ¿Un abogado? Como si fuéramos criminales. Esto es una situación familiar y ella la convirtió en un circo legal. Patrick dio un paso al frente. Señora, le sugiero que recoja sus cosas. El tiempo corre. Harper me miró con un odio tan puro que casi podía sentirlo en la piel. Esto no va a terminar así. Eres una vieja amarga que no soporta ver a otros felices. Seguro planeaste todo esto desde el principio, esperando una excusa para destruir mi matrimonio. Tu matrimonio se está destruyendo solo, Harper. Yo no tuve que hacer nada, solo decir la verdad. La verdad, se burló.
Tu verdad es que no puedes soltar a tu hijo. Siempre has sido de esas madres tóxicas que no dejan que sus hijos crezcan. Por eso el padre de Caleb te dejó. Seguro estaba harto de tu control. El golpe fue bajo y ella lo sabía. Quería herirme. Quería hacerme explotar. Quería que perdiera la compostura para usarlo en mi contra. Pero llevaba 3 años observándola, aprendiendo sus tácticas, viendo cómo manipulaba cada situación a su favor. No iba a caer en su juego. Mi relación con el padre de Caleb no es asunto tuyo, respondí con voz firme. Y mi relación con mi hijo nunca ha sido el problema. El problema es que tú creíste que podías robarme, humillarme y salirte con la tuya porque asumiste que yo era demasiado débil para defenderme. Yo no te estaba robando. Era cuestión de tiempo que este lugar fuera nuestro de todos modos. Cuestión de tiempo, repetí despacio. ¿Estabas esperando a que me muriera, Harper? Eso es. ¿Estabas planeando mi funeral mientras yo seguía viva? El silencio que siguió fue ensordecedor. Incluso Harper pareció darse cuenta de que había revelado demasiado. Caleb la miró horrorizado. Harper. Dios mío. ¿Eso era lo que estabas pensando? No, yo solo. Caleb, las personas mayores al final necesitan ayuda. Solo estaba haciendo una prueba para el futuro. Tu madre no va a vivir para siempre. Pero estoy viva ahora, dije, y mi voz salió más fuerte de lo que había sonado en años. Estoy viva. Tengo 64 años. Estoy perfectamente sana. Y pienso disfrutar de mi apartamento durante muchos años más. Y si algún día decido dejárselo a alguien, puedes estar absolutamente segura de que no será a ti. Los ojos de Harper se llenaron de lágrimas, pero no eran de arrepentimiento, eran de frustración, de rabia al ver su plan derrumbarse por completo. Se volvió hacia Caleb con desesperación. Caleb, si me amas, si nuestro matrimonio significa algo para ti, dile a tu madre que pare esto. Podemos arreglarlo. Puedo disculparme. Podemos empezar de nuevo. Caleb cerró los ojos y respiró hondo. Cuando los abrió, había algo distinto en ellos, una claridad que yo no había visto en mucho tiempo. Harper, durante estos 3 años he visto cómo tratabas a mi madre. Las pequeñas crueldades, los comentarios hirientes disfrazados de bromas, las indirectas sobre su edad, su ropa, su trabajo. Me decía a mí mismo que yo exageraba, que solo eran diferencias de carácter. Pero no era eso, ¿verdad? De verdad la despreciabas. Yo nunca. Sí, lo hacías. Y lo peor es que yo lo permití. Me quedé callado porque no quería conflicto, porque quería creer que todo estaba bien, porque era más fácil ignorar el problema que enfrentarlo. Pero esto que hiciste, no puedo ignorarlo. No puedo fingir que no ocurrió. Harper cambió de táctica al instante, su expresión volviéndose una vulnerabilidad calculada. Caleb, cariño, estoy embarazada. El mundo se detuvo. Patrick me miró de reojo. Caleb se quedó congelado. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. Un bebé, un nieto, eso lo cambiaba todo, ¿verdad? ¿Qué? Caleb apenas pudo articular la palabra. Iba a decírtelo esta semana. Quería que fuera una sorpresa especial aquí en la playa. Tengo 6 semanas. Por eso quería que este lugar fuera nuestro, Caleb, porque quiero que nuestro hijo crezca viniendo aquí, haciendo recuerdos aquí. Quería asegurar su futuro. Las lágrimas le corrían por la cara ahora, y parecían genuinas. Caleb dio un paso hacia ella, confundido, dividido entre la alegría de la noticia y el horror de todo lo que acababa de descubrir. Yo me quedé quieta, procesándolo. ¿Era verdad o era otra manipulación? Patrick, siempre profesional, habló con cuidado. Señora, si está embarazada, eso no cambia el hecho de que cometió actos que constituyen allanamiento y difamación. Un bebé no es una licencia para el abuso. No es abuso querer algo mejor para mi familia, sollozó Harper, aferrándose a Caleb. Bárbara, si alguna vez fuiste madre, si alguna vez amaste a tu hijo, deberías entender esto. Todo lo que hice fue por amor. El amor no justifica la crueldad, respondí, aunque mi voz sonó menos firme que antes. El amor no justifica las mentiras, y desde luego no justifica intentar robar lo que le pertenece a otra persona. Caleb miró a Harper con una mezcla de emociones imposible de descifrar. ¿Es verdad? ¿De verdad estás embarazada?
Sí, tengo la prueba en el bolso. Iba a enseñártela mañana en un desayuno especial que había planeado. Claro, tenía una prueba lista. Harper siempre estaba preparada, siempre tenía un plan B, siempre sabía exactamente qué decir y cuándo decirlo para conseguir lo que quería. Pero algo dentro de mí me decía que esta vez era distinto. Esta vez, incluso si estaba embarazada, eso no podía borrar todo lo que había hecho. Me acerqué a mi hijo y lo miré a los ojos. Caleb, si Harper está embarazada, me alegraré por ti. Un nieto es una bendición, pero eso no significa que lo que ella hizo esté bien. No significa que debas olvidar cómo trató a tu madre. Y desde luego no significa que yo deba entregarle mi apartamento porque ahora está usando un bebé como moneda de cambio. Mamá, yo. Escúchame, hijo. Toda mi vida me he sacrificado por ti. Trabajé en 3 empleos para que pudieras ir a la universidad. Vendí mi coche para pagar tu último semestre. Me quedé en un apartamento pequeño y viejo para que tú tuvieras un buen comienzo en la vida. Nunca te pedí nada a cambio porque eso es lo que hacen las madres. Pero ahora, lo único que tengo, lo único que es verdaderamente mío, alguien está intentando quitármelo. Y esa persona es tu esposa. Caleb tenía lágrimas en los ojos. Lo sé, mamá. Lo sé. Y lo siento muchísimo. No quiero tus disculpas. Quiero que tomes una decisión. No te estoy pidiendo que elijas entre ella y yo. Te estoy pidiendo que elijas entre lo correcto y lo incorrecto, entre la honestidad y la manipulación, entre respetar a tu madre o permitir que alguien la pisotee. Harper interrumpió, su voz desesperada. Caleb, piensa en nuestro bebé. Piensa en nuestra familia. ¿De verdad vas a destruir todo esto por un malentendido? No es un malentendido, dijo Caleb por fin, y su voz sonó más fuerte, más clara. Es una cadena de mentiras deliberadas. Es crueldad disfrazada de practicidad. Es manipulación. Se separó de Harper y caminó hacia la ventana, mirando el océano. Todos esperamos en silencio. El aire estaba tan tenso que parecía que podía romperse con un suspiro. Cuando por fin se giró, ya había tomado una decisión. Harper, voy a llevarte a casa de tus padres. Necesito tiempo para pensar, para procesar todo esto. Si de verdad estás embarazada, hablaremos de cómo seguir. Pero ahora mismo, ni siquiera puedo mirarte. Caleb, no puedes. Sí puedo. Y lo haré. Mamá, lo siento. Siento no haberte defendido antes. Siento haber estado tan ciego. Lo siento por todo. Me acerqué a mi hijo y tomé su mano. Estaba fría, temblorosa. Caleb, no necesitas disculparte conmigo. Solo necesitas aprender de esto. Necesitas entender que el amor verdadero nunca te pide que traiciones tus valores ni que permitas que maltraten a las personas que amas. Harper soltó un grito frustrado. Esto es increíble. Estoy embarazada de tu hijo y me estás echando. ¿Qué clase de hombre eres? La clase de hombre que mi madre crió para reconocer cuando algo está mal, respondió Caleb con una firmeza que no le había oído en años. Recoge tus cosas ahora. Harper nos miró a todos buscando algún signo de debilidad, alguna grieta por la que colarse para revertir la situación, pero no encontró nada. Patrick se mantuvo profesional y distante. Caleb estaba decidido. Y yo había agotado mi capacidad de ser complaciente exactamente 2 días atrás, cuando recibí esa llamada que lo cambió todo. Con movimientos bruscos y llenos de rabia, Harper comenzó a recoger sus cosas. Tiraba la ropa dentro de la maleta sin cuidado, murmurando cosas entre dientes que yo no alcanzaba a oír del todo, pero que claramente no eran amables. De vez en cuando me lanzaba miradas cargadas de veneno, como si yo fuera la villana de esta historia, como si hubiera hecho algo imperdonable por negarme a ser pisoteada. Mientras empacaba, sonó su teléfono. Era su madre. Harper contestó con voz llorosa, cayendo de inmediato en el papel de víctima. Mamá, me están echando. Caleb está eligiendo a su madre por encima de mí. ¿Por encima de nuestro bebé? Sí, estoy embarazada. No, a él no le importa. Su madre lo tiene completamente manipulado. Escuché la voz de Catherine al otro lado, aunque no distinguía las palabras, pero por la expresión de Harper, no estaba recibiendo el apoyo que esperaba. Su rostro pasó de la autocompasión a la indignación.
¿Cómo que lo entiendes a él? Mamá, soy tu hija. Estoy embarazada y me están tratando como a una criminal. Hubo una pausa. No, no inventé el embarazo. Es real, pero eso no significa lo demás. Mamá, no puedes estar de su lado. No puedes. Harper colgó con tanta fuerza que me sorprendió que la pantalla no se rompiera. Tenía los ojos rojos, el maquillaje corrido, el pelo desordenado. Ya no parecía la mujer perfecta y controlada que siempre proyectaba. Ahora parecía exactamente lo que era. Alguien a quien se le habían caído las máscaras una por una. Mi propia madre, murmuró con amargura. Mi propia madre está de tu lado. ¿Sabes qué, Bárbara? Tú ganas. Quédate con tu precioso apartamento. Espero que te haga muy feliz cuando estés aquí sola, vieja y amarga, sin que nadie te visite, sin conocer nunca a tu nieto. Esas palabras estaban diseñadas para herirme, para sembrar una semilla de duda y culpa, pero yo había pasado 2 días en un motel mediocre reflexionando sobre mi vida, mis decisiones y lo que de verdad importaba, y había llegado a una conclusión muy clara. Harper, si mi nieto crece pensando que está bien mentir, manipular y tratar mal a la gente para conseguir lo que quiere, entonces prefiero no conocerlo. Pero algo me dice que Caleb no va a criar a su hijo así. Y si tú aprendes algo de todo esto, quizá todavía haya esperanza. ¿Esperanza? Se rió con crueldad. La única esperanza que tengo es que algún día entiendas el daño que causaste hoy. Destruiste una familia por un apartamento estúpido. No, intervino Caleb. Tú destruiste nuestra confianza con tus mentiras. Hay una diferencia. Harper terminó de empacar y arrastró su maleta hacia la puerta. Antes de irse, se giró una última vez. Esto no termina aquí. Voy a luchar por lo que es mío. Mi hijo merece una herencia. Tu hijo merece una madre honesta y decente, respondí. Todo lo demás es secundario. La puerta se cerró de golpe, haciendo temblar el marco. El silencio que siguió fue distinto al de antes. Era un silencio de alivio, de liberación, como cuando termina una tormenta y el aire huele fresco y limpio. Caleb se dejó caer en el sofá, cubriéndose la cara con las manos. Dios mío, mamá, ¿qué acabo de hacer? ¿Y si de verdad está embarazada? ¿Y si acabo de arruinar la vida de mi hijo? Me senté a su lado y le rodeé los hombros, igual que cuando era niño y tenía pesadillas. No arruinaste nada, hijo. Le enseñaste a tu esposa que hay consecuencias. Y si hay un bebé, ese niño se beneficiará de tener un padre que sabe distinguir entre lo correcto y lo incorrecto. Patrick, que había permanecido discretamente al fondo durante todo el intercambio, habló por fin. Caleb, si me permite un consejo profesional, le sugiero que pida una prueba médica verificable del embarazo. No digo que su esposa esté mintiendo, pero dado el patrón de comportamiento que hemos visto, es prudente confirmar los hechos antes de tomar decisiones importantes. Caleb asintió despacio. Tienes razón. Dios, ¿en qué momento mi vida se convirtió en esto? En el momento en que elegiste ignorar las señales de alarma porque era más cómodo, respondí con suavidad. Todos cometemos ese error, hijo. Lo importante es que por fin abriste los ojos. Patrick comenzó a guardar sus documentos en el maletín. Bárbara, le dejaré una copia de todo. Si Harper intenta cualquier acción legal, tenemos suficiente evidencia para defenderla. También le recomiendo cambiar las cerraduras de inmediato e instalar cámaras de seguridad. ¿Cámaras? ¿Crees que es necesario? Después de lo que vimos hoy, creo que es esencial. Harper no parece alguien que acepte la derrota fácilmente. Tenía razón. Había visto esa mirada en sus ojos antes de irse. No era aceptación, era planificación. Estaba calculando su próximo movimiento incluso mientras arrastraba su maleta. Después de que Patrick se fue, Caleb y yo nos quedamos en el apartamento, ahora manchado por los recuerdos de las últimas horas. Había platos sucios que limpiar, muebles que volver a su sitio, muestras de pintura que quitar de las paredes, pero más que eso, había una relación madre e hijo que necesitaba repararse. Mamá, quiero que sepas algo, dijo Caleb tras un largo silencio. Durante estos 3 años, vi cómo te trataba. Vi los comentarios, las miradas, las pequeñas crueldades, y no hice nada porque me decía que tú exagerabas, que solo eran diferencias de carácter. Pero la verdad es que tenía miedo. ¿Miedo de qué?
Miedo de que si la enfrentaba, si ponía límites, ella me dejara. Y después de tantos años solo, después de tantas relaciones fallidas, cuando por fin encontré a alguien que parecía perfecta, no quería perderla. Así que me convencí de que los problemas eran pequeños, manejables, que con el tiempo mejorarían. Las cosas no mejoran cuando los cimientos están podridos, hijo. Solo se vuelven más inestables hasta que todo se derrumba. Lo sé. Lo sé ahora. Y siento mucho haberte fallado. Siento no haber sido el hijo que merecías. Le tomé el rostro entre mis manos, obligándolo a mirarme. Caleb, fuiste exactamente el hijo que yo crié. Un buen hombre que quiere ver lo mejor en la gente. Eso no es una debilidad, es una virtud. El problema no es que confiaras en Harper. El problema es que ella abusó de esa confianza. ¿Qué hago ahora, mamá? Si de verdad está embarazada, ¿cómo manejo esto? No puedes simplemente alejarte de tu hijo. No tienes que alejarte, pero tampoco tienes que permitir que te manipulen. Ser un buen padre no significa permitir que la madre de tu hijo te maltrate a ti o a tu familia. Significa poner límites sanos y enseñarle a tu hijo, con tu ejemplo, cómo se ve el respeto mutuo. Pasamos el resto de la tarde limpiando el apartamento juntos. Cada superficie que limpiábamos, cada objeto que devolvíamos a su lugar, se sentía simbólico. Estábamos restaurando no solo el espacio físico, sino algo más profundo. Estábamos reconstruyendo la confianza, el respeto, la conexión que se había ido erosionando lentamente durante 3 años. Cuando el sol empezó a ponerse, pintando el cielo de tonos naranja y violeta, salimos al balcón. El océano se extendía infinito frente a nosotros, las olas rompiendo con su ritmo eterno, indiferentes al drama humano. ¿Sabes cuál es la parte más triste de todo esto, mamá?, dijo Caleb mirando el horizonte. Que de verdad la amaba, o al menos amaba a la persona que yo creía que era. Ahora me pregunto si alguna vez la conocí de verdad o si solo vi lo que ella quería que viera. Probablemente un poco de ambas cosas, respondí en voz baja. La gente es compleja. Harper no es completamente mala, pero tiene una capacidad preocupante para justificar sus actos sin importar a quién hiera. Eso no es amor, hijo. Eso es egoísmo disfrazado de ambición. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de Catherine. Bárbara, necesito hablar contigo, ¿podemos vernos mañana? Richard y yo queremos disculparnos como se debe y hay cosas que necesitas saber sobre Harper. Le enseñé el mensaje a Caleb. Él suspiró hondo. Sus propios padres están avergonzados. Eso dice mucho. ¿Crees que debería reunirme con ellos? Sí. Merecen la oportunidad de explicarse, y puede que tengan información útil. Respondí, y le contesté a Catherine aceptando vernos al día siguiente en una cafetería del centro. Esa noche, Caleb durmió en el segundo dormitorio del apartamento. Antes de acostarse, vino a mi habitación y me abrazó como no lo hacía desde adolescente. Gracias por no rendirte, mamá. Gracias por luchar. Siempre lucharé por lo correcto, hijo. Yo también te enseñé eso. La mañana llegó con un cielo claro y brillante. Me vestí con cuidado, eligiendo un traje beige sencillo pero elegante que me hacía sentir respetable y seria. Caleb decidió quedarse en el apartamento. Dijo que necesitaba tiempo para pensar. Le dejé café recién hecho y algo de fruta antes de salir. La cafetería era un lugar acogedor, con mesas de madera y plantas colgando de las ventanas. Catherine y Richard ya estaban allí cuando llegué, sentados en una mesa del rincón. Catherine se veía distinta sin su armadura de maquillaje perfecto y ropa de diseñador. Llevaba un vestido color crema sencillo y apenas un toque de máscara de pestañas. Richard llevaba una camisa informal y parecía haber envejecido 10 años desde el día anterior. Bárbara, gracias por venir, dijo Catherine levantándose. Para mi sorpresa, me abrazó. No fue un abrazo rígido y formal, sino uno genuino, cargado de emoción contenida. No tienes idea de lo arrepentidos que estamos por lo que pasó. Nos sentamos y una camarera tomó el pedido. Nadie habló hasta que trajeron los cafés. Fue Richard quien rompió el silencio. Bárbara, Catherine y yo pasamos toda la noche hablando. Revisamos mensajes antiguos, conversaciones, situaciones que en su momento no parecían extrañas, pero que ahora, con esta nueva perspectiva, revelan un patrón muy preocupante. ¿Qué tipo de patrón?,
Pregunté, aunque una parte de mí ya sabía la respuesta. Catherine sacó su teléfono y me mostró capturas. Hace 2 años, cuando Harper y Caleb llevaban apenas un año casados, nos pidió dinero para una gran inversión. Dijo que Caleb había encontrado una oportunidad de negocio increíble, pero necesitaban capital inicial. Transferimos $50,000. Dios mío. Sí. Más tarde descubrimos por casualidad que no había ninguna inversión. Harper usó el dinero para comprar ropa de diseñador, tratamientos estéticos y un coche nuevo. Cuando la confrontamos, lloró. Dijo que estaba bajo mucha presión intentando encajar en los círculos sociales de Caleb, que necesitaba proyectar cierta imagen. Nos hizo sentir culpables por cuestionarla. Richard continuó. Hace 6 meses, nos dijo que Caleb tenía problemas en el trabajo, que era probable que lo despidieran y que necesitaban ayuda con la hipoteca. Le dimos otros $30,000. Hace 2 semanas, nos enteramos por un amigo en común de que Caleb acababa de recibir un ascenso y un aumento considerable. Nunca estuvo en riesgo de perder su trabajo. ¿Caleb sabe esto?, pregunté, sintiendo crecer la indignación en el pecho. Creemos que no lo sabe, y ese es el problema. Harper es increíblemente hábil para compartimentar su vida. Nos cuenta cosas a nosotros, le cuenta cosas distintas a Caleb. Probablemente te contó cosas distintas a ti también. Construye narrativas separadas y las mantiene funcionando al mismo tiempo. Catherine me tomó la mano sobre la mesa. Bárbara, cuando nos dijo que tú habías prometido transferir el apartamento, no teníamos razón para dudar. Nuestra hija siempre ha sido ambiciosa, a veces demasiado, pero nunca pensamos que fuera capaz de mentir con tanta descaro. Ahora nos preguntamos cuántas otras mentiras hemos creído estos años. ¿Por qué me están contando todo esto?, pregunté, aunque agradecía la honestidad. Porque necesitas saber con quién estás tratando, dijo Richard con voz grave. Si Harper de verdad está embarazada, va a usar a ese bebé como un arma. Va a manipular la situación de todas las formas posibles para conseguir lo que quiere. Y lo que quiere es ese apartamento. Está obsesionada con él, obsesionada. Catherine asintió. Desde la primera vez que lo vio, no ha dejado de hablar de él. Nos mostraba fotos constantemente. Hablaba de cómo lo reformaría, de las fiestas que organizaría allí. Incluso llegó al punto de decirnos que estaba considerando convertirlo en un alquiler vacacional para generar ingresos pasivos. Todo eso mientras a ti te decía que lo valoraba como un lugar familiar. Las piezas empezaban a encajar de una forma que me revolvía el estómago. Así que nunca se trató de pasar tiempo en familia, se trató de posesión. Exacto. Y cuando vio que no iba a conseguirlo como lo había planeado, decidió forzar la situación, invitarnos sin avisarte, echarte a un hotel. Todo estaba calculado. Quería establecer posesión, que te acostumbraras a la idea de que el apartamento era suyo. Pero falló, dije con una sonrisa pequeña y amarga, porque subestimó mi voluntad de defenderme. Y gracias a Dios que lo hiciste, dijo Catherine con emoción. Bárbara, si no hubieras actuado, si hubieras permitido que esto continuara, al final habría encontrado una manera de quitártelo legalmente. Estoy segura. Richard se inclinó hacia adelante. Hay algo más que debes saber. Harper tiene un historial de comportamientos similares. En la universidad convenció a una compañera de piso para que le prestara dinero por una emergencia familiar y nunca se lo devolvió. Después hubo un incidente con el novio de una amiga cercana. Harper siempre negó cualquier responsabilidad, pero la amistad terminó de forma explosiva. ¿Por qué nunca intervinieron?, pregunté intentando no sonar acusatoria, pero necesitando entender. Catherine tenía lágrimas en los ojos. Porque es nuestra hija, porque queríamos creer que eran malentendidos, que la gente la juzgaba mal, que con la madurez cambiaría, porque es más fácil poner excusas que enfrentar la verdad de que tu hija tiene un defecto grave de carácter. Pero no podemos seguir así, añadió Richard con firmeza, especialmente si va a haber un nieto de por medio. Ese niño merece crecer en un ambiente de honestidad, no de manipulación constante. ¿Creen que de verdad está embarazada?, pregunté. Catherine y Richard intercambiaron una mirada larga y cargada de significado. Por fin habló ella. No lo sabemos. Harper llamó anoche diciendo que estaba embarazada, pero cuando le pedimos que nos mostrara documentación médica, se puso a la defensiva. Dijo que no tenía que demostrar nada,
que éramos sus padres y debíamos creerla. Eso es lo que nos preocupa, continuó Richard. Si de verdad estuviera embarazada y emocionada, ¿no querría compartir la ecografía, los resultados de laboratorio? Que se resista a mostrar pruebas nos hace sospechar. Dios mío, susurré. ¿Creen que sería capaz de inventarse un embarazo? Después de todo lo que hemos descubierto, no descartamos nada, dijo Catherine con tristeza. Por eso queríamos advertirte. Si Caleb pide pruebas y resulta que también mintió con esto, la situación va a explotar de formas que no podemos predecir. Pasamos la siguiente hora hablando de Harper, de los patrones que habían visto, de las señales de alarma que habían ignorado. Con cada revelación me sentía más validada en mi decisión de defender mis límites, pero también más triste por Caleb. Mi hijo había construido su vida con una mujer que, al parecer, lo estaba engañando desde el principio. Cuando por fin nos despedimos, Catherine me abrazó otra vez. Bárbara, queremos que sepas que pase lo que pase, no vamos a apoyar el comportamiento de Harper. Si hay un bebé, queremos formar parte de su vida, pero no a costa de permitir que nuestra hija siga haciendo daño a gente buena. Aprecio su sinceridad, respondí de corazón, y siento que estén pasando por esto. No más que nosotros, dijo Richard. Criar a un hijo es lo más difícil del mundo. A veces, incluso cuando haces todo bien, las cosas salen mal, pero lo importante es reconocerlo y no ser cómplice. Volví al apartamento con la cabeza dando vueltas. Caleb estaba en la terraza hablando por teléfono. Cuando me vio, colgó rápido y vino hacia mí. Era Harper. Quiere verte mañana. Dice que tiene algo importante que mostrarte. Su voz temblaba un poco. Mamá, me da miedo lo que voy a descubrir. Le conté todo lo que Catherine y Richard me habían revelado y, con cada palabra, vi cómo la expresión de mi hijo pasaba del shock al dolor y luego a una resignación sombría. Entonces es posible que ni siquiera esté embarazada, dijo al fin, en un susurro. Todo este tiempo, todo lo que creía que teníamos, era mentira. Todavía no lo sabemos, hijo. Por eso mañana tienes que pedirle una prueba médica verificable. No un test casero, sino documentación de un médico, análisis de sangre con fechas, algo que no pueda falsificar fácilmente. Y si se niega, entonces tendrás tu respuesta. Esa noche fue una de las más largas de mi vida. Oía a Caleb dar vueltas en su cuarto, incapaz de dormir, procesando 3 años de posibles mentiras. Yo tampoco podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos veía el rostro de Harper, esa máscara perfecta que había llevado tanto tiempo y que por fin se había agrietado para revelar algo mucho más oscuro debajo. A las 3 de la madrugada escuché pasos en el salón. Salí de mi habitación y encontré a Caleb sentado en el sofá, con el portátil abierto, revisando lo que parecían extractos bancarios. Hijo, ¿qué estás haciendo? Levantó la vista y tenía los ojos rojos, pero no por el sueño. Había estado llorando, revisando nuestras finanzas. Mamá, hay retiradas que no reconozco, transferencias grandes a cuentas que no conozco. Durante meses, quizá años, Harper ha estado moviendo dinero sin decírmelo. Me senté a su lado y miré la pantalla. Miles de dólares transferidos a cuentas distintas, gastos en tiendas de lujo, pagos a personas cuyos nombres no significaban nada para ninguno de los dos. ¿Cuánto?, pregunté, aunque no estaba segura de querer saber la respuesta. Cerca de $200.000 en los últimos 2 años. Dinero que yo creía que estábamos ahorrando para comprar una casa para nuestro futuro, simplemente desapareció. La magnitud de la traición era abrumadora. No era solo el apartamento. No eran solo las mentiras a sus padres. Era un patrón sistemático de engaño financiero que llevaba años ocurriendo justo delante de los ojos de mi hijo. Caleb, tienes que hablar con un abogado, no solo por el apartamento, también para protegerte financieramente. Si está dispuesta a mentir con esto, ¿qué más ha estado ocultando? Ya llamé a Patrick, dijo él. Viene temprano mañana, antes de mi reunión con Harper. Dice que tengo que documentarlo todo y que probablemente vamos a necesitar una auditoría completa de nuestras finanzas. Nos quedamos en silencio, con el sonido de las olas llenando el espacio entre nosotros. Después de un rato largo, Caleb habló con la voz rota. ¿Cómo pude ser tan idiota, mamá? ¿Cómo no vi nada de esto? ¿Por qué confiaste? ¿Por qué amaste? Eso no son debilidades, hijo. El problema no es que confiaras,
sino que ella abusó de esa confianza de formas inimaginables. Pero había señales. Tenía que haberlas, y las ignoré todas. Harper es muy hábil en lo que hace. Construye mentira tras mentira, cada una sosteniendo a la otra. Es como un castillo de naipes, tan elaborado, parece sólido hasta que alguien sopla y todo se derrumba. La mañana llegó demasiado rápido. Patrick apareció a las 8, serio y profesional como siempre, con otro maletín lleno de documentos. Revisó los extractos que Caleb había encontrado, tomó notas, hizo preguntas detalladas. Esto es grave, Caleb, muy grave. Estamos hablando de un posible fraude matrimonial. Dependiendo de cómo se hayan gestionado estas cuentas, podría haber implicaciones legales serias para Harper. No quiero destruirle la vida, dijo Caleb con cansancio. Solo quiero la verdad y quiero proteger lo que queda de mi futuro. Lo entiendo, pero tienes que prepararte para la posibilidad de que esto vaya más allá de un simple divorcio. Si hay un patrón de fraude, las autoridades podrían involucrarse. A las 10 de la mañana, Caleb salió para reunirse con Harper. Habían acordado verse en un restaurante público, un lugar neutral donde no pudieran gritar ni montar escenas dramáticas. Patrick le dio instrucciones claras. Graba la conversación si la ley lo permite, no hagas promesas, no firmes nada y pide documentación médica verificable sobre el supuesto embarazo. Yo me quedé en el apartamento, incapaz de hacer otra cosa que caminar de un lado a otro, mirando el reloj cada 5 minutos. Amy llamó para ver cómo estaba y le conté lo último. Bárbara, esa mujer es una sociópata. $200.000, mintiendo hasta a sus propios padres. Caleb tiene suerte de que esto haya salido a la luz ahora y no dentro de 10 años, cuando habría perdido aún más. Lo sé, pero no puedo evitar sentirme mal por él. Ver sufrir a tu hijo, tenga la edad que tenga, es una agonía. Pero él sufre por descubrir la verdad, no por perder a Harper. Esa distinción es importante. Tenía razón. El dolor de Caleb no era por el final de su matrimonio, sino por darse cuenta de que todo había sido una ilusión desde el principio. 2 horas después, escuché la llave en la cerradura. Caleb entró y su expresión lo decía todo. Se veía derrotado, agotado, pero también había algo más, una claridad sombría. No está embarazada, dijo sin rodeos. Nunca lo estuvo. Se me cortó la respiración. Incluso habiéndolo sospechado, oír la confirmación fue como recibir un golpe físico. ¿Cómo lo sabes? Le pedí que me mostrara documentación médica. Primero se negó, dijo que era un insulto que no le creyera, pero insistí. Al final admitió que había comprado un test de embarazo positivo por internet. Al parecer, mujeres embarazadas los venden a otras que quieren engañar a sus parejas. La crueldad de eso era casi incomprensible. Dios mío, Caleb. Dijo que lo hizo porque estaba desesperada, que yo la estaba abandonando y necesitaba algo para que me quedara, que si de verdad la amaba, entendería por qué tenía que mentir. Eso no es amor, hijo. Eso es manipulación pura. Lo sé ahora, dijo él, dejándose caer en el sofá. Y también le pregunté por el dinero, por las retiradas, por las transferencias. ¿Sabes qué me dijo? Que era su dinero porque estábamos casados, que tenía derecho a usarlo como quisiera, que yo era un controlador por siquiera cuestionarla. Y los $80.000 que le sacó a sus padres con mentiras, dijo que sus padres podían permitírselo, que era dinero que ella heredaría de todos modos, así que qué más daba recibirlo ahora o después. No mostró ni una pizca de remordimiento, mamá, ni una. Simplemente justificó cada mentira, cada engaño, como si fueran decisiones completamente razonables. Me senté a su lado. ¿Qué vas a hacer? ¿Divorciarte? Obviamente. Patrick ya está preparando los documentos. Y también va a ayudarme a recuperar lo que pueda del dinero que se llevó. Pero mamá, lo más aterrador no es el dinero ni las mentiras. Es darme cuenta de que durante 3 años compartí mi vida con alguien a quien no conozco en absoluto, que la mujer a la que amaba nunca existió de verdad. Le apreté la mano. Existió en tu imaginación, en tu esperanza. Tú amabas la idea de quien creías que era, y no hay nada malo en eso. El error fue suyo, no tuyo. Mi teléfono sonó. Era un mensaje de Catherine. Bárbara, Harper acaba de llegar a nuestra casa furiosa. Dice que Caleb la abandonó, que tú destruiste su matrimonio. Estamos intentando calmarla,
pero está fuera de control. Ten cuidado. Le enseñé el mensaje a Caleb. Él suspiró hondo. Debí imaginar que correría a sus padres a hacerse la víctima. ¿Crees que deberíamos preocuparnos? No lo sé. Ya no sé de qué es capaz. Y como si el universo hubiera estado esperando esa pregunta, mi teléfono volvió a sonar. Esta vez era una llamada de un número desconocido. Contesté con cautela. Bárbara. Era una voz femenina que no reconocí de inmediato. Sí. ¿Quién es? Soy Chloe, la hermana de Harper. Necesito advertirte de algo. Caleb y yo nos miramos. Puso el altavoz. Te escucho. Chloe, mi hermana está planeando algo. Acaba de llamarme pidiéndome que declare que tú le prometiste el apartamento, que hay un acuerdo verbal que podría sostenerse legalmente. Me pidió que mintiera bajo juramento si fuera necesario. ¿Y qué le dijiste? Le dije que estaba loca, que no iba a cometer perjurio por ella. Y entonces confesó otra cosa, algo que necesitan saber. Harper contrató a un cerrajero hace 2 semanas. Tiene llaves de tu apartamento, Bárbara, copias que hizo sin tu permiso. Sentí un escalofrío visceral. ¿Qué? Estaba planeando entrar cuando tú no estuvieras. Iba a mudarse al apartamento y establecer residencia. Su abogado le dijo que si podía demostrar que había vivido allí cierto tiempo, tendría derechos como ocupante. Planeó todo esto hace semanas, mucho antes de que descubriera sus mentiras. Caleb se veía enfermo. Chloe, ¿por qué nos lo cuentas? Porque amo a mi hermana, pero no puedo ser cómplice de esto. Lo que está haciendo está mal y, sinceramente, estoy cansada de estar limpiando sus desastres. Harper necesita enfrentar las consecuencias de sus actos, aunque eso signifique perderme por un tiempo. Gracias por decirnos esto, dije, y mi mente ya estaba buscando soluciones. ¿Sabes si piensa hacer algo pronto, hoy? Dijo que iba a esperar a que Caleb regresara al apartamento con su madre, y luego iría con algunos amigos para mudarse. Iba a hacer que pareciera que tenía todo el derecho de estar allí. Colgué y miré a Caleb. Tenemos que actuar rápido. Ya estoy llamando a Patrick, dijo él, con el teléfono pegado a la oreja. Patrick llegó en tiempo récord acompañado por un cerrajero y, para mi sorpresa, 2 agentes de policía. Llamé a algunos contactos, explicó mientras subíamos deprisa. Si Harper intenta entrar sin autorización, necesitamos consecuencias legales inmediatas. El cerrajero trabajó con eficiencia, cambió todas las cerraduras en menos de media hora. Los agentes revisaron el perímetro del edificio, hablaron con el personal de seguridad y dejaron instrucciones claras. Harper ya no tenía autorización para entrar. Patrick preparó documentos formales restringiendo el acceso a la propiedad. ¿Cuánto crees que tardará en intentarlo?, preguntó uno de los agentes. Como respuesta, mi teléfono vibró. Era el guardia de seguridad del edificio. Señora Bárbara, hay una joven aquí diciendo que es su nuera. Está con otras 3 personas y varias cajas. Dice que se está mudando. ¿Le doy acceso? No, en absoluto. No la dejes pasar. Manténla abajo. Bajamos los 5 juntos, Caleb, Patrick, los 2 agentes y yo. Cuando llegamos al vestíbulo, la escena era exactamente como Chloe había advertido. Harper estaba allí con 2 amigas y un hombre que reconocí como su primo. Tenían cajas, maletas, incluso plantas en maceta. Había venido preparada para una ocupación completa. La expresión de Harper cuando nos vio salir del ascensor fue inolvidable. Sorpresa, luego miedo, luego una furia desatada. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué hay policía? Su voz era aguda, histérica. Señorita, dijo uno de los agentes con tono calmado pero autoritario, usted no tiene autorización de la propietaria para entrar a este edificio. Soy familia. Mi marido vive aquí. Tu marido está aquí, señaló Caleb con voz fría, y te está diciendo que no tienes permiso para entrar. Caleb, no seas ridículo. Esto es temporal, solo hasta que podamos hablar bien de nuestro matrimonio. Necesito un lugar donde quedarme. Puedes quedarte con tus padres, respondí con firmeza, o en un hotel, o donde sea, pero no en mi apartamento. Patrick dio un paso al frente con los documentos en la mano. Señorita Harper, aquí tengo una orden de alejamiento temporal contra usted. No puede acercarse a menos de 100 yardas de esta propiedad.
También sabemos que obtuvo copias de llaves sin autorización de la propietaria, lo cual constituye un delito. Harper palideció. ¿Quién se lo dijo? Fue Chloe. Mi propia hermana me traicionó. Tu hermana te salvó de cometer un delito grave, dijo Caleb. Si hubieras entrado a ese apartamento sin permiso ahora mismo, te estarían arrestando. Una de las amigas de Harper le tocó el brazo. Harper, quizá deberíamos irnos. No, esto no es justo. Bárbara me está quitando todo, mi matrimonio, mi casa, mi futuro. Yo no te quité nada, respondí, y mi voz salió más calmada de lo que me sentía. Tú nunca tuviste nada de esto. Tú destruiste el matrimonio con tus mentiras. La casa nunca fue tuya. Y tu futuro lo arruinaste tú sola con tus decisiones. Eres una vieja amarga que no soporta ver a su hijo feliz. Los agentes intervinieron antes de que pudiera seguir. Señorita, tiene que irse ahora. Si no se va voluntariamente, tendremos que escoltarla. Harper nos miró con odio puro. Sus amigas ya estaban recogiendo las cajas, claramente incómodas. El primo miraba el móvil fingiendo no tener nada que ver. Esto no termina aquí, escupió Harper. Voy a contratar al mejor abogado. Voy a luchar por lo que me pertenece. ¿Luchar por qué?, interrumpió Caleb, y había acero en su voz. ¿Vas a inventar más mentiras? ¿Vas a estafar a más gente? ¿Vas a fingir otro embarazo? Harper, se acabó. Se acabó todo. Y lo único que lamento es no haber visto quién eras de verdad hace 3 años. Algo en el tono de Caleb, en la absoluta firmeza de sus palabras, por fin atravesó la armadura de Harper. La vi quebrarse, no con tristeza real, sino con la certeza de que lo había perdido todo. Sus lágrimas, cuando por fin aparecieron, parecían más de frustración que de dolor. Los odio a todos, susurró antes de darse la vuelta y salir del edificio, seguida por sus amigas confundidas cargando las cajas que nunca llegarían a su destino. Los agentes se quedaron unos minutos más, asegurándose de que Harper se había ido de verdad, tomando declaraciones y dejando todo documentado. Cuando se marcharon, los 3 subimos de nuevo en silencio. Ya dentro, Caleb se derrumbó, no con llanto dramático, sino con un cansancio profundo que parecía llegarle hasta los huesos. Se acabó. De verdad se acabó. Sí, hijo. Se acabó. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad legal. Caleb inició el proceso de divorcio. Patrick trabajó sin descanso para rastrear el dinero que Harper había tomado. Resultó que una parte significativa aún existía en cuentas que ella había abierto a su nombre, dinero que podía congelarse legalmente. Mientras se resolvía el divorcio, Catherine y Richard llamaron para disculparse una vez más. Tuvieron una conversación brutal con Harper, enfrentándola por todas sus mentiras. Ella por fin lo admitió todo, pero sin mostrar remordimiento real, solo rabia por haber sido descubierta. Decidieron enviarla a terapia, pero dejaron claro que ya no iban a financiar sus manipulaciones. Chloe también llamó para disculparse por su hermana. Siempre supe que Harper tenía problemas, pero jamás imaginé que llegaría tan lejos. Gracias por no odiarla completamente. Yo no la odio, respondí. Sinceramente, siento pena por ella. Debe ser agotador vivir construyendo castillos de mentiras todo el tiempo. 3 semanas después, Caleb y yo estábamos sentados en el balcón del apartamento viendo el atardecer. Las heridas empezaban a sanar, lenta pero seguramente. Mi hijo había recuperado parte de su chispa de antes, aunque ahora había una sabiduría en sus ojos que no estaba ahí antes. Mamá, gracias por no rendirte, dijo de repente. Gracias por luchar cuando yo no pude. Siempre lucharé por ti, hijo, y también lucharé por mí. Esa fue la lección más importante de todo esto. ¿Qué lección? Que ser amable no significa ser débil. Que ser complaciente no es lo mismo que ser cariñoso. Y que, a veces, la mayor muestra de amor propio es simplemente decir no. Caleb sonrió, una sonrisa real esta vez. ¿Sabes qué es lo irónico? Harper quería tanto este apartamento que estaba dispuesta a destruirlo todo para conseguirlo y, al final, no solo no lo consiguió, sino que lo perdió absolutamente todo lo demás. La codicia ciega a la gente, respondí. Les hace creer que merecen cosas que nunca trabajaron para ganarse y, cuando no las obtienen, se convierten en víctimas en su propia mente. El sol se hundió en el horizonte,
pintando el cielo de tonos dorados y carmesí. Las olas siguieron su ritmo eterno, indiferentes a los dramas humanos. Y yo, Bárbara, una mujer de 64 años que había trabajado toda su vida por un pedazo de paz, por fin la había encontrado. No porque hubiera ganado una batalla, sino porque aprendí que mi voz, mi dignidad y mi espacio importaban tanto como los de cualquiera. 2 meses después, recibí un sobrecertificado. Era de Harper. Dentro había una carta escrita a mano. Bárbara, no voy a disculparme porque no creo haber hecho nada malo, pero quiero que sepas que subestimarte fue mi mayor error. Pensé que eras débil porque eras amable. Pensé que eras tonta porque eras generosa. Me equivoqué. Espero que seas feliz con tu apartamento. Encontraré mi propio camino. No era una disculpa, pero era algo, un reconocimiento de que el mundo no funcionaba como ella creía, de que no podía simplemente tomar lo que quería sin consecuencias. Le mostré la carta a Caleb. La leyó y la dejó a un lado con indiferencia. Aún no lo entiende. Quizá algún día lo entienda, o quizá no, pero ya no es nuestro problema. Y tenía razón, ya no era nuestro problema. Habíamos cerrado ese capítulo de nuestras vidas. Habíamos aprendido las lecciones que necesitábamos aprender y ahora era momento de seguir adelante. Esa noche cociné la cena en mi cocina, en mi apartamento, rodeada del silencio tranquilo que solo llega cuando por fin has defendido lo que es tuyo. Las olas rompían afuera, el aire olía a sal y a libertad, y por primera vez en años me sentí completamente en paz, porque había aprendido que nunca es tarde para defender tu dignidad, que la edad no te hace invisible ni desechable, y que a veces la persona más poderosa en la sala es aquella a la que todos subestimaron. Me llamo Bárbara. Tengo 64 años y esta es mi historia de cómo una simple llamada telefónica me enseñó la lección más valiosa de mi vida. Nunca subestimes a una mujer que por fin decide que ya basta.